Hola a todos, nosotros somos José Alexander López Negrete y Joel Padilla Cerrato, estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya, de la carrera de Ingeniería Mecánica, y les vamos a presentar el tema de motores de corriente directa, del tipo serie y del tipo derivación para la materia de circuitos y máquinas eléctricas. Un motor eléctrico es esencialmente una máquina que convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico a través de medios electromagnéticos. El motor de corriente directa basa su funcionamiento en el rechazo que se produce entre el campo magnético que rodea al electroimán del rotor y el campo magnético de un imán permanente colocado de forma fija en el cuerpo del motor. Las partes fundamentales de un motor de corriente directa son el estator, que es la parte fija, y el rotor, que es la parte móvil. El estator es un electroimán formado por un número par de polos. En los motores pequeños se consigue con imanes permanentes. Es el que crea el campo magnético fijo, al que llamamos excitación. El rotor es una pieza giratoria formada por un núcleo magnético alrededor del cual va el devanado de inducido, sobre el que actúa el campo magnético. Las escobillas. Normalmente son dos tacos de grafito que hacen contacto con las bobinas del rotor. A medida que éste gira, la conexión se conmuta entre unas y otras bobinas. Debido a ello se producen chispas que generan calor. Colector. Los contactos entre escobillas y bobinas del rotor se llevan a cabo intercalando una corona de cobre partida en sectores. El colector consta a su vez de dos partes básicas, las delgas y las micas. Las delgas son los sectores circulares aislados entre sí que tocan con las escobillas y a su vez están soldados a los extremos de los conductores que conforman las bobinas del rotor, y las micas, que son láminas delgadas del mismo material intercaladas entre las delgas de manera que el conjunto forma una masa compacta y mecánicamente robusta. Aquí podemos apreciar las escobillas, el rotor, los condensadores, la caja, la tapa, el colector y los imanes de un motor de corriente directa. Los motores de corriente continua se utilizan desde aplicaciones básicas como ventiladores, lectores de CDs y cada día más en un sinfín de diferentes aplicaciones. La gran miniaturización que se ha alcanzado en estos motores permite instalarlos en lugares que hasta hace poco era imposible. Se emplean principalmente en motores lineales para trabajar a tracción sobre rieles y en la fabricación de servomotores, en la construcción de trenes de laminación reversible y trenes de laminación en caliente, para lo cual se emplean motores en derivación, máquinas trefiladoras, en el ferrocarril, en máquinas elevadoras y extractoras, entre otras aplicaciones. Los motores de corriente directa se clasifican de acuerdo a la forma en que se conectan sus devanados con la fuente. Existen diversos tipos de motores de corriente directa de uso general, como el motor de excitación independiente, el motor de imán permanente, el motor en serie, el motor en derivación o el motor compuesto. En este caso nosotros les vamos a hablar del motor en serie y el motor en derivación. Motor de corriente directa tipo serie. El motor de excitación en serie es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el inducido y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie. Por lo tanto, la corriente de excitación o del inductor es también la corriente del inducido absorbida por el motor. En la figura se muestra el circuito equivalente para este tipo de motor en serie, en la cual se aprecia que si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, obtenemos que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes y las intensidades de corriente son iguales. Ventajas y desventajas del motor en serie. Entre las ventajas encontramos que desarrollan un gran par de arranque, la potencia es casi constante a cualquier velocidad y le afectan poco las variaciones bruscas de la tensión de alimentación. Una de sus desventajas es que su velocidad varía considerablemente cuando se opera a plena carga y en vacío. Motor de corriente directa en derivación o tipo shunt. En un motor shunt, el devanado de campo es conectado en paralelo con el devanado de armadura. Este tipo de motor ofrece una buena regulación de velocidad, siendo esta su principal característica. El devanado de campo puede ser de excitación independiente,
o conectarse a la misma fuente de voltaje que excita a la armadura, tal y como se muestra en la figura. Del lado izquierdo tenemos el diagrama de un motor con excitación separada y del lado derecho conectado a la fuente común. El esquema de un motor shunt o derivación es como el de la figura, donde se observa que el devanado inductor está conectado en paralelo con el devanado del inducido. La tensión de la red alimenta a las dos ramas del circuito. De este modo, de toda la corriente absorbida por el motor, una parte circula por las dos bobinas inducidas y la otra por las inductoras. El circuito de excitación está a la misma tensión que el inductor. Debido a esto, la resistencia de esta rama debe ser muy elevada, lo que provoca que el devanado de excitación esté construido con muchas espiras de hilo fino. En la siguiente figura se muestra el circuito equivalente del motor de derivación, del cual se deduce que si aplicamos las leyes de voltaje de Kirchhoff para el circuito de la armadura del motor obtenemos lo siguiente. La imagen del inciso A es un circuito equivalente de un motor de corriente directa con excitación separada, y la imagen del inciso B es un circuito equivalente de un motor de corriente directa en derivación. Los motores shunt se usan en aquellos casos en los que no se requiere un par elevado a pequeñas velocidades y no produzcan grandes cargas. Si la carga desaparece, el motor varía apenas su velocidad. En conclusión, se emplea para máquinas, herramientas. Un ejemplo muy común es un taladro inalámbrico. Ventajas y desventajas del motor en derivación. Entre las ventajas encontramos que la velocidad no disminuye más que ligeramente cuando el par aumenta. Los motores de corriente continua en derivación son adecuados para aplicaciones en donde se necesita velocidad constante. En sus desventajas, encontramos que en el instante del arranque el par motor que se desarrolla es menor que en el motor en serie. Esto se debe a que cuando se le aplica una carga de manera repentina, la pequeña corriente sin carga que circula por la máquina no es suficiente para producir un par suficiente para soportar la carga. Ahora vamos a comparar el motor en serie contra el motor en derivación contra el motor compound. Este último tiene características tanto del motor en serie como del motor en derivación. En el arranque, el motor en serie, cuando aún no ha comenzado el giro del motor, el voltaje en el inducido será de 0 y el valor de la corriente será máximo, mientras que en el motor en derivación, en el momento del arranque, la corriente es mucho menor que en el motor en serie. Por su parte, el motor compound, gracias a su parte en serie, consigue un buen arranque y gracias a su parte en paralelo, consigue una velocidad estable. En el apartado del flujo, tenemos que para el motor en serie, el flujo del campo es una función de la corriente, de la carga y de la curva de saturación del motor, mientras que para el motor en derivación, el flujo es constante si la fuente de poder del campo es fija. En el motor compound tenemos que el flujo varía directamente a medida que la corriente de armadura varía. La velocidad. En el motor en serie, a medida que la corriente de la carga disminuye desde plena carga, el flujo disminuye y la velocidad aumenta. Mientras que en el motor en derivación, a medida que la corriente disminuye desde plena carga a sin carga, la velocidad debe aumentar. En el motor compound posee una característica de velocidad ni tan fuerte ni tan suave. En el apartado de aplicaciones, para el motor en serie tenemos que se usa para situaciones en las que se necesita un gran par de arranque, como es el caso de tranvías, trenes, etc. En el caso del motor de derivación, se utiliza en máquinas de gran carga, ya sea en las industrias del plástico, metal, etc. Y el motor compound se utiliza principalmente en los casos de elevación, como pueden ser los montacargas y los ascensores. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que este video les haya gustado y la información les haya sido útil. Muchas gracias por su atención.